Bienvenidos entonces a nuestro programa. Ustedes preguntan, nosotros respondemos. Quiero decirle a todos ustedes que este va a ser un ciclo de 6 programas. Vamos a evaluar después de 6 programas grabados. Nuestro deseo es un día hacerlo en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube. Estamos viendo esas posibilidades económicas de poder tener la posibilidad de hacerlo en directo. Por ahora estamos en este día especial con parte de nuestra juventud, donde vamos a estar dando este tema, los 2 testigos de Apocalipsis, el propósito de su ministerio, así se llama, el propósito de su ministerio. En la cámara está nuestro hermano Matías González, ahí está él con nosotros, y vamos entonces a buscar Apocalipsis capítulo 11. Toda respuesta o comentario la pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Naturalmente, hermanos, con respeto, no hay ningún inconveniente. Leemos del verso 1, de ahí vamos a comenzar a leer. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y dice, amén, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré, este es el versículo que nos interesa también clave, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén. Bien, vamos a hablar del propósito de los 2 testigos de Apocalipsis. Vamos a hablar de su poder, vamos a hablar de su misión y vamos a hablar de su destino. Tentados estamos de poder entrar al tema, ¿quiénes son estos 2 testigos? Lo hemos hablado en otras oportunidades, gracias al comentario que estuvimos haciendo junto al hermano Nicolás, junto al hermano Alejandro, junto al hermano Tomás, que ha podido salir este tema. Lo charlamos y bueno, dijimos, sería interesante hablar sobre estos 2 testigos, quiénes podrían ser, pero vamos a dejarlo para otra oportunidad. Probablemente más de alguien que querrá saber quiénes son estos 2 testigos, pero no vamos a entrar en ese tema. Vamos a entrar en el tema del propósito que tienen estos 2 testigos que Dios va a levantar en los días de la última semana de Daniel, en la semana de la gran tribulación y en especial en la primera parte de la tribulación, que son los 2 testigos. Ya dicho esto, e invitándole a nuestro canal de YouTube a participar y a compartir de estos temas, que lo tendremos que hacer en el menor tiempo posible, vamos, hermanos, a hablar acerca de el poder que caracteriza el ministerio de estos 2 testigos. El verso 5, yo los invito a que veamos, y dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. El verso 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El verso 5 y el verso 6 nos está refiriendo el libro de Apocalipsis, la magnitud del poder que tienen estos 2 testigos en su ministerio, que dura 3 años y medio en Jerusalén. Dice la palabra del Señor que estos 2 testigos tienen poder para cerrar los cielos para que no llueva, y son señales semejantes a las de Elías, y son señales semejantes a las de Moisés, para poder, hermanos, cumplir con esto. Fíjese lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, estos testigos, si alguno quiere dañarlos, dice, sale fuego de la boca de ellos. El fuego también es una señal característica en el ministerio de Elías
hermanos, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, que también es una señal, hermanos, del ministerio profético del profeta Elías, a fin de que no llueva los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. También es una señal que identifica o que se caracteriza, hermanos, con Moisés. Tanto entonces las señales, prodigios y poder que desarrollan estos dos testigos en plena tribulación, en pleno gobierno del anticristo. Aquí estamos hablando que el gobierno del anticristo ya está establecido. Aún más, el templo posiblemente ya esté construido, de acuerdo a los primeros versículos que nosotros vemos en el capítulo 11, donde se le da autoridad, hermanos, en este caso a Juan. Dice: entonces me fue dada una caña, dice Juan, semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a las que adoran en él. Esto nos hace referencia que en el tiempo del ministerio de los dos testigos, el tercer templo tendría que estar construido. Ese verso nos da esa indicación. Y el poder, que es el primer punto que estamos tratando, el poder, y luego la misión, y luego el destino, que ya son los otros dos puntos que están por desarrollarse. Estamos hablando del primer punto, que es el poder que los caracteriza. Por eso muchas veces se piensa, se cree que el ministerio o los testigos de Apocalipsis podrían ser Moisés, podrían ser Elías. La Biblia no lo señala, no lo indica, no lo revela, pero por las señales que los caracteriza a ellos, son semejantes a las señales de Moisés y semejantes a las señales de Elías. Es por eso que se piensa a veces de esa manera, pero no debemos ser claros y bíblicos en esto. La Biblia no revela directamente el nombre, lo mismo que no revela los nombres, hermanos, del anticristo, que tanto anticristo han habido, y que por ahí muchos apóstoles dicen: este es el anticristo, fulano tanto es el anticristo, mengano es el anticristo. Hermanos, todo eso de pronto es una pérdida de tiempo, y debemos solamente nosotros como iglesia estar apercibida, estar velando, estar clamando para que el Señor, que pronto viene por su iglesia, seamos parte, hermano, de ese glorioso arrebatamiento que nosotros creemos. Así es. Pero la Biblia señala que estos testigos que van a estar en plena tribulación, los caracteriza este poder, y más aún, dice la Escritura que tienen el poder para dañar aún a los que planifican dañarlos a ellos. Dice la Biblia que tienen ese poder extraordinario de que los que planifican hacerles daño son muertos de la misma manera que ellos planifican matar a los testigos. Lo voy a explicar de esta manera. Si algunos piensan deshacerse de estos dos testigos, hermanos, de la manera como están planificando deshacerse de ellos, es la misma manera como ellos mismos van a morir. Si quieren matarlos a espada, ellos mueren a espada. Si pretenden matarlos por metralla, ellos mueren a metralla. Si pretenden, hermanos, eliminar a los testigos, hermanos, con fuego, ellos mueren por fuego. Si pretenden, hermanos, enviar una granada para, hermanos, destrozarlos, ellos mismos mueren producto de una granada. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Fíjense el poder que ellos tienen, que todos los que pretenden y planifican y conspiran deshacerse de los dos testigos de la manera que sean, ellos van a morir de la forma que están planificando matar a los testigos. La Escritura dice que el poder que ellos tienen es de cerrar el cielo, de hacer que las aguas se conviertan en sangre, y esto es, hermanos, el poder que caracteriza dentro del ministerio de 3 años y medio a estos poderosos varones de Dios. Y naturalmente que tienen que tener ese poder, un poder extraordinario, un poder sobrenatural, porque de lo contrario, sin ese poder que Dios les da, sería imposible que ellos pudiesen mantenerse un solo día predicando ahí en Jerusalén. Sería imposible. Ahora, ¿por qué entendemos
todo este poder que ellos tienen dado por Dios, que atormentan a todas las gentes de la tierra. El poder que ellos tienen atormentan a las personas, atormentan a las naciones, atormentan a la gente de la tierra, como vamos nosotros a ver en algún minuto más en el versículo bíblico. Esto está acompañado también por una misión, que ya es el punto 2 del tema. Primero hablamos del poder que los caracteriza y ahora pasamos de inmediato a la misión. ¿Cuál era la misión? La misión de ellos no era solamente, hermano, echar fuego. La misión de ellos no es solamente convertir las aguas en sangre, sino que la misión de ellos, o la que Dios les dio a estos testigos, era que ellos tenían que dar testimonio en los días de la gran tribulación de la palabra de Dios y de Jesucristo, el Señor y Rey y Salvador del mundo. Amén. Vamos al verso que indica esto, el verso 7, segunda parte del tema en respuesta que estamos dando, en la explicación de los propósitos que tiene el ministerio de los dos testigos. Cuando hayan acabado, dice el verso 7, si ustedes me acompañan, amén, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, el verso bíblico, la primera parte del verso 7, dice cuando hayan acabado su testimonio. Entonces, ¿cuál era la misión? ¿Cuál es la misión que tendrán estos testigos en el futuro? En plena gran tribulación o en pleno gobierno del anticristo, bajo, hermanos, su tiranía, bajo, hermanos, las naciones, los gobiernos, los países que están, hermanos, siguiendo la corriente y el espíritu demoníaco del anticristo y del falso profeta, tienen ellos una misión. Miren qué importante es esto, porque los días que nosotros vivimos, hoy día está costando predicar el evangelio. Hoy día, hermanos, hay leyes que se están elaborando en países que durante más de 200 años han tenido libertad los cristianos de predicar libremente el evangelio. Hoy, en este minuto que yo estoy haciendo este video, muchos países están, hermanos, preparando proyectos de leyes para evitar, para impedir, para sancionar las predicaciones al aire libre. Están creando leyes para sancionar todo evangelismo personal en las calles. Y yo les recuerdo que les voy a compartir esa información el día de mañana o el momento que me recuerde en el grupo de WhatsApp de los jóvenes. También lo tengo prometido a otros hermanos, hacerles a llegar esa información, cómo se está legislando, cómo se está preparando, cómo se está elaborando en Chile, por ejemplo, una ley que impida el evangelismo en las calles, que impida el evangelismo personal, que impida ciertos horarios de reunión como nosotros hasta el día de hoy gozamos. Si estamos viendo eso en los días de la semana de la gran tribulación o tribulación bajo el gobierno del anticristo, naturalmente que a esa altura el mundo ha erradicado completamente o ha intentado erradicar completamente, hermanos, el nombre de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, ante una situación de esta magnitud, a nivel global, a nivel planetario, el nombre del Señor Jesús es tratado de sacar, ignorado de las escuelas, universidades, de la sociedad, del pensamiento, de los libros. Seguramente que hasta Biblia probablemente van a ser prohibidas, como en muchos países lo es en el día de hoy. Entonces, poner a estos dos testigos, nada menos que en la misma ciudad de Jerusalén, poner a estos dos testigos en Israel, predicando, dando testimonio de Dios y del Señor Jesucristo, es algo extraordinario, porque la predicación que ellos harán será pública, no será privada, no será por internet, no será, hermano, por online, sino que ellos se pararán, se pondrán de pie y durante un periodo de 3 años y medio sin cesar estarán dando testimonio de un mensaje poderoso, de un mensaje lleno del poder del Espíritu Santo, de un mensaje ungido con poder, con milagros, con señales portentosas, y un mensaje de los labios de ellos
de tal manera, con tanto poder, con tanta autoridad, que las naciones temblarán y que el gobierno del anticristo también, hermanos, será afectado por este mensaje glorioso que tienen estos dos testigos que darán públicamente testimonio al mundo entero del verdadero Dios de Israel y del Señor Jesucristo. Señor, amén. La idea es que estos testigos traigan a Israel nuevamente al Dios verdadero. Y que Israel, hermano, pueda escuchar en esas condiciones acerca de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer el verso 7, donde dice que cuando ellos terminen su testimonio? Vamos, hermanos, a ver los 144.000 sellados, y lo vamos a ver en el capítulo 14. Veamos, hermanos, porque dice solamente cuando ellos entreguen o terminen su testimonio, dice. Entonces, ¿cómo fortalecemos y cómo respondemos a la gente que diga, pero el testimonio puede ser cualquier cosa, el testimonio puede ser esto o esto otro? Vamos entonces a fortalecer el testimonio que ellos dan. Porque la Biblia y el libro de Apocalipsis dice algo interesante. Dice 14. Vamos a leer del principio del 14. Después miré, dice, y aquí el Cordero, y aquí tenemos una parte importante. He aquí el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, con fe y con seguridad. Estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, fíjense ustedes lo que ellos tenían que los caracterizaba. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, estos 144.000, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Nuevamente la palabra Cordero, la indicación a nuestro Señor Jesucristo en forma simbólica como Cordero. Estos 144.000 son los que hablan y siguen del Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para nuevamente el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿cuál era el testimonio de los 144.000 sellados? ¿Cuál sería la predicación? ¿Cuál sería el mensaje de estos 144.000 sellados, que son contemporáneos de los dos testigos? Estamos buscando y fortaleciendo el testimonio de ellos. ¿Cuál sería el testimonio de los dos testigos? Vemos nosotros que los 144.000 sellados, algo los caracterizaba, y era que tenían el sello del Padre Eterno y del Cordero en su frente. Por lo tanto, al tenerlo eso en su frente, estamos hablando, hermanos, de la mente, del pensamiento, de lo que había en sus corazones. Los identificaba ante el mundo entero. Estaban sellados por el poder de Dios, estaban llenos de la gloria de Dios, y su testimonio y su función de estos 144.000 sellados era predicar el Evangelio eterno. Era hablar, hermanos, las verdades del Cordero de Dios en un mundo que está negado, en un Israel que no ha reconocido a su Mesías. Ellos en ese tiempo van a dar testimonio de Jesucristo como el verdadero Mesías. Sigamos fortaleciendo el testimonio de los dos testigos. Apocalipsis 20, verso 4. A ver si todos lo leemos junto conmigo. Y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. Fíjese usted, y por la palabra. Los que murieron, los que están describiendo aquí en el verso 4,
murieron por causa del testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios. Véanlo usted en su Biblia. Y por la palabra de Dios. O sea, en el verso 4, hermana, del capítulo 20, estamos viendo que la muerte de estos mártires fue por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Así que todo el libro de Apocalipsis tiene y pretende, hermanos, elevar y compartir el testimonio de Dios, que sea predicado el nombre de Jesucristo a todas las naciones. O sea, uno de los propósitos de Dios, incluso hasta ahora, y sigue siendo así desde el principio del plan de salvación, Dios desea que su Hijo Jesucristo sea conocido en las naciones. Él es el deseado de las naciones. Jesucristo es el Señor. Y el Padre Eterno tiene como tarea, como anhelo, de que su Hijo sea aceptado en el corazón de los seres humanos. El Señor Jesucristo fue crucificado y negado por Israel. Pero en la gran tribulación, los 144.000 sellados dan testimonio de la palabra de Dios y dan testimonio del Cordero, y siguen al Cordero por donde Él va, y cantan al Cordero y alaban al Cordero, y dice que tienen el testimonio de Jesús. Así que cuando hablamos del testimonio de los dos testigos, no nos cabe la menor duda que no se trata de otro testimonio más que la Biblia menciona en distintos pasajes del Apocalipsis, que todos coinciden que el testimonio que ellos están dando es de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1. Dice, lean conmigo también si desean, la revelación de Jesucristo. O sea, fíjense ustedes, ya comenzamos con eso. El Apocalipsis tiene el propósito interesante, y el corazón del libro de Apocalipsis es Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense el verso 2, que ha dado nuevamente testimonio de la palabra de Dios. Lo mismo que pasa con todos los otros casos. Mueren por la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Lo mismo por la causa por la cual predican los 144.000 sellados. Lo mismo que habla Apocalipsis capítulo 20 verso 4, de todos los mártires que mueren, y mueren por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. No nos cabe la menor duda que la misión, el segundo punto de este tema, es que los dos testigos como misión es declarar la palabra de Dios y de el Señor Jesucristo. Y cuando terminan su testimonio, cuando terminan de predicar este mensaje, cuando ha terminado el tiempo para ellos, entonces el anticristo, dice el verso 7, la bestia que sube del abismo, dice, hará ¿qué cosa? Guerra contra ellos, y los vencerá y los matará una vez que han terminado su testimonio. Significa, hermanos, que se juntan dos cosas aquí, dos líneas. Primero, el Señor le estableció un tiempo en días, 3 años y medio. Y luego, una vez que termina el tiempo, y termina el tiempo junto con la misión de haber predicado durante todo este tiempo la verdadera palabra de Dios, y de haber predicado en este tiempo, bajo el gobierno del anticristo y sus demonios, el nombre poderoso de Jesús. Esto es algo increíble en aquel entonces. La iglesia no estará. Por lo tanto, hermanos, ¿cuánto poder más grande puede imaginarse usted que estos dos predicadores, estos dos testigos o estos dos profetas están anunciando en plena, hermanos, persecución? Están predicando, hermanos, en un tiempo en que está prohibido el nombre de Jesús a nivel mundial, en que por causa de Jesús vemos nosotros el capítulo 20 que mueren, que son decapitados, y que los 144.000 sellados también entregan sus vidas por causa del Señor. Es algo tremendo que bajo esas condiciones, naturalmente, primero, el poder que había en ellos les permitía poder permanecer durante 3 años y medio sin que nadie pudiese hacerles daño. Segundo, la misión que ellos tenían en ese tiempo de tribulación
bajo el gobierno del anticristo, era dar testimonio de la palabra de Dios y testimonio de que Jesucristo es el Señor, por sobre todas las cosas. Recuerden que la propaganda de este engendro del anticristo, de esta bestia, es confundir a las naciones, hacerse pasar por el falso Mesías, hacerse creer a la gente que es el verdadero Dios encarnado en la tierra, y que alguien esté desenmascarando sus mentiras. Hermanos, es algo tremendo que solamente en ese tiempo solo Dios puede dar capacidad y poder a estos dos varones para hacer y cumplir con este gran testimonio, porque usted y yo sería imposible que lo pudiéramos realizar. No llegaríamos ni a la esquina de nuestra casa dando testimonio de Jesús. Mas ellos 3 años y medio pudieron dar testimonio de la palabra y por supuesto de Jesucristo, y de derribar y de denunciar todas las mentiras de Satanás, sin que el diablo y el poder del infierno y los demonios pudiesen hacerles daño. Pero llegó el momento en que su misión terminó, y ahora, hermanos, se le da muerte. ¿Cuánto, hermanos, sería la alegría de la gente? Porque cuando mueren, esto es lo que pasa y esto es lo que ocurre. Vamos ahora al tercer punto, que se llama su destino. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, perdón, Sodoma y Egipto, perdón, se me fue con Gomorra, pero es casi lo mismo. Se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Está hablando de qué ciudad? De la ciudad de Jerusalén. Dice, donde nuestro Señor fue crucificado. Verso 9, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Verso 10, ve el regocijo de la gente, de las naciones y de los hombres de la tierra. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían, dice, atormentado a los moradores de la tierra. O sea que no era solamente Jerusalén, sino que era también los moradores de la tierra, hermana querida. Entonces, al no poder eliminarlos 3 años y medio, finalmente la bestia termina matando. Esto es causa, hermanos, de fiesta. Esto es causa de que la gente se dé regalos unos con otros. ¿Cómo sería el acontecimiento mundial a nivel planeta, a nivel global, que la muerte de estos testigos produjo que la gente en toda la tierra hiciera fiesta? Porque ellos atormentaban a los hombres de la tierra. O sea, todos estaban cansados de escuchar su mensaje y su predicación y las denuncias sobre el gobierno mentiroso del anticristo. Esto, hermanos, produjo entonces que los cuerpos de ellos murieron. Los mataron, 3 días y medio tendidos en el suelo a la vista de toda la gente. Todos los medios de comunicaciones difundieron la imagen. La propaganda del anticristo se elevó, hermanos, y todo el mundo aplaudió. Y él quizás se sintió de que era más poderoso que el mismo Dios, porque por fin había matado a los testigos que Dios había levantado ese día, para dar testimonio por la palabra de Dios y testimonio sobre todas las cosas de Jesucristo. En el programa anterior hablamos testigos de Jehová o testigos de Jesucristo. Esto debería hacer pensar a muchos que escribieron ahí algunas cosas, que los testigos que mueren en el libro de Apocalipsis mueren por testimonio o dando testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo el Señor. Y los versículos que leímos en Apocalipsis todos están referidos que los que murieron y los que la Biblia revela que murieron fue todo por causa del testimonio del Cordero y del Señor Jesucristo. Así es. Bendito sea Dios. El destino, sigamos viendo. Pero después, verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos, dice qué cosa, el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y se oyeron una gran voz del cielo que les decía:
subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y en medio del miedo dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El tercer punto de este tema es el destino. El destino de ellos es el cielo. Hablamos del poder que los caracterizó, hablamos de la misión y hablamos de su destino. El Señor los levantó de esa condición, los resucitó y los puso de pie frente a todas las gentes del mundo, frente a todos los medios de comunicación. Y fue tanto el terror, fue tanto el miedo que esto causó a los moradores de la tierra, hermanos, que se espantaron en gran manera y fueron testigos de cómo fueron ellos elevados literalmente ante los ojos de todos los demás al cielo. El destino de ellos fue el cielo en la presencia del Dios Todopoderoso de la tierra. Su poder, su misión y su destino está en esta última parte, donde ellos son resucitados y levantados frente a todos los demás para volver nuevamente al cielo eterno, a la gloria del Padre. Y junto con eso viene otra cosa más que la Biblia señala: un gran terremoto en esa ciudad, donde 7.000 hombres son los que mueren. No es cosa pequeña, hermano, y el mundo entero se estremeció. El Señor Dios nuevamente le da una lección al mundo, y aunque, hermanos, como alguien dice, el que ríe último ríe mejor, hermanos, el anticristo tuvo que tragarse esta enorme derrota, porque el Dios de toda la tierra, el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con este tremendo prodigio y milagro, les devuelve la vida a aquellos que estaban muertos y los vuelve a poner en pies y los levanta literalmente, hermano, y los suspende en el aire y se los lleva a su presencia. Ahí estamos entonces terminando este tema que se llama los dos testigos de Apocalipsis, el propósito de su ministerio, poder, misión y destino que los caracteriza. Y de acuerdo a la palabra del Señor, damos esta respuesta a nuestros amigos. Les invitamos a que sigan viendo nuestro canal de YouTube, que este tema sea de enorme bendición y aumento de fe para todos aquellos que creemos en este libro santo, y que esto, si bien es cierto, es escatología, en un tiempo Dios va a cumplir esta palabra, y por ahora nosotros en este tiempo presente sigamos siendo testigos de Jesucristo y declarando las verdades del Cordero a todas aquellas personas que quieran escucharnos. Un abrazo, cariños para ustedes, y nos volvemos a encontrar en otro tema de estudio. Yeah.
Gloria, Señor. Gloria a mi Dios. Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito es tu nombre, mi Dios. Amén. Toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios.